Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir, por estar presentes en esta primera y gran actividad de inauguración de este Congreso Internacional de Ciencia Abierta y de Repositorios Institucionales. Este, pues estamos encantados de arrancar con las actividades. Además, tenemos el honor de presentar a un ponente magistral que en primer lugar admiramos enormemente y que es una autoridad en todos estos temas de ciencia abierta. Se trata de Luis Anglada, que actualmente es director del Consorcio Catalán de Bibliotecas Académicas. Este consorcio pues, es una unidad del Consorcio Catalán de Servicios Académicos, bueno, coordina diversas actividades, sobre todo con una enorme experiencia en logrando trabajo en grupo de diferentes instituciones, ¿no? Anteriormente, él fue director de la biblioteca de la Universidad Politécnica de Cataluña, y antes de esto fue profesor de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Barcelona. También es coordinador español del grupo de trabajo OA del Ministerio de Educación y Universidades. Ha participado en diferentes asociaciones y comités profesionales a nivel catalán y a nivel español, como los comités científicos de congresos profesionales, la Junta Directiva de la Asociación Española de Bibliotecas Académicas, de Reviun, o la Asociación Catalana de Bibliotecas. Adicionalmente, es miembro del Comité Ejecutivo del IBER y del Comité Organizador de las Reuniones Europeas de la ICOLC. También es miembro de la Junta Asesora de Bibliotecas de Nature Publishing Group y Wiley, y ha sido miembro del Consejo Global de OCLC y de los consejos asesores de bibliotecas de Elsevier y ProQuest. Además, por si fuese poco, tiene una vasta experiencia escribiendo y una producción bastante amplia
y muy, muy interesante, escribiendo artículos y dando charlas sobre nuevas tendencias en bibliotecología, nuevas tecnologías y bibliotecas, cooperación y seguros de calidad. Entonces, pues con un gran agradecimiento por participar y por aceptar esta invitación a participar, le cedo el micrófono, Luis. Muchas gracias y estamos atentos un poquito más adelante. Muchas gracias, Joel, por la presentación tan amable. Yo intento en estos momentos, perdonen, pero intento compartir pantalla. A ver, un momento para dar inicio a la presentación. Perdonen, porque ahora tendría que estar viendo mi pantalla. Es correcto, se ve bien. Vale, pues entonces empiezo, perdonen, porque ustedes saben que no tenemos, los aquí presentes, tenemos experiencia en congresos presenciales, pero no en congresos virtuales, y estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, muchas gracias insisto, por la invitación y las palabras amables de Joel. Es una lástima que no pueda estar acompañándoles en Zacatecas. Yo me creo que sea una ciudad preciosa, pero aunque no lo fuera, también me hubiera gustado venir y estar con ustedes, porque la manera que tienes de entender las cosas a veces es estando. Yo creo que la última vez que estuve en México fue en DF y me acuerdo aún, cierro los ojos y me acuerdo de la sala donde estábamos en la UNAM, y me acuerdo de las conversaciones, y entiendes la realidad estando en los lugares. Y yo no sé cómo seremos los humanos dentro de 100 años, pero hoy por hoy necesitamos el contacto humano, la presencialidad. En todo caso, insisto que les pido disculpas por los fallos de mi presentación, que quizá sean menos que los que hubiera hecho de forma presencial, pero a veces pueden estar derivados de esta nueva manera de hacer las cosas. Mi intención es comentarles lo que ahora les muestro. Voy a hablar de estos tres círculos, que básicamente va a consistir en hacer un marco general, un círculo grande. El círculo azul es un marco general, donde hablaremos sobre todo de ciencia abierta, pero yo me gusta contextualizar las cosas. Las cosas no son porque sí, sino porque hay contextos determinados, y esto es lo que yo intentaré. Esta es la burbuja que nos engloba, la burbuja que engloba a las bibliotecas, que es la segunda cosa de las que hablaremos, para finalmente intentar concretar algo en esta segunda parte del título de su congreso, que es los repositorios de información. Esto lo haremos quizá de un orden raro, porque primero hablaremos de la burbuja grande, después de la burbuja pequeña y después de la burbuja que está a medio camino. Pero en todo caso yo creo que es la forma, para entendernos, más pedagógica de entenderlo. Entonces iremos de lo global a lo concreto, y luego de lo concreto a la vez iremos a lo global. En todo caso, y situándonos en este global, en esta burbuja de color azul celeste, es recordar que como sociedad en nuestros momentos, nunca mejor dicho, quiero decir que estamos en un momento que, si alguien dudaba de que el mundo es global, es este momento en el que no podemos viajar porque estamos todos con un problema, digamos, de una enfermedad. Esta sensación, creo yo, generalizada, que luego veremos cómo se concreta a nivel de la ciencia, y yo creo que luego se tendrá que concretar a nivel de instituciones como universidades y bibliotecas. Hay una sensación generalizada de que estamos frente a un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo que básicamente, si me permiten, es muy sencillo de explicar, y es que lo que antes era un problema en Zacatecas o un problema en Barcelona, pero el problema de Barcelona no era de Zacatecas y el de Zacatecas no era de Barcelona. Este mundo ha terminado. Es un mundo que es global, es un mundo en el que los retos son globales y las soluciones tienen que ser globales. Y si en un mundo que no era global nos podíamos permitir la desigualdad, hoy no nos la podemos permitir, porque no existe un mundo en el que nosotros no estemos implicados. Estamos todos en un mundo global, y estas diferentes actividades, como la que aquí les pongo para ilustrar, reflejan esta imagen, ¿no? Que tenemos el mundo en nuestras manos. Nunca fue tan verdad.
quizá lo sea más dentro de un tiempo, pero en todo caso nunca la sociedad había tenido tanta responsabilidad, pero también tantas posibilidades de hacer cosas. Y estas cosas, estos cambios, estos objetivos de desarrollo sostenible, que es la forma como ahora nos estamos refiriendo, tienen, que están a nivel mundial, en una agenda, etcétera, tienen, y por esto les hablo de una burbuja pequeña, grande, que luego se hace pequeña, iremos acercándonos. Estos, evidentemente, para hacer frente a estos retos tenemos que hacer muchas cosas, pero ¿qué hay en el interior de estos retos globales? Pues está el conocimiento, y el conocimiento es el aprendizaje y el conocimiento es la ciencia. Está el conocimiento, está la difusión, la generación, está la compartición del conocimiento, está lo que hemos hablado de ciencia, de innovación, esta transformación, este control sobre la naturaleza y nuestro futuro que nos permite sobre todo el conocimiento sobre cómo funciona el mundo y cómo podemos transformarlo, la ciencia. Pero esta ciencia, que ha existido de una forma o de otra, ha existido siempre, a su vez esta ciencia está cambiando profundamente. No es que el mundo cambie y la ciencia no cambie, es que la ciencia está cambiando. Si alguien de ustedes, y mi transparencia, mi presentación tiene las referencias que les permitirán a ustedes encontrar los papeles si les interesa, el artículo que les menciono y de los que les voy a hablar es yo creo, interesante de leer. De todas formas, yo creo que lo que les resumo aquí es suficiente. Estos tres autores han analizado, creo, 3,5 millones de artículos, en algún lugar yo creo que lo pongo, publicados entre el 1900 y 1915. Esto debería estar aquí y creo que no está, pero en todo caso. ¿Y qué han encontrado? Pues han encontrado que entre la ciencia que se hacía hace 100 años y la que se hace hoy, la ciencia hoy es mucho más colaborativa, es mucho más global y el crecimiento de la ciencia es exponencial. Mucho más colaborativa, y es que la ciencia que antes, los artículos que antes eran firmados por una sola persona son muchos menos y hoy están firmados por más de una persona. Que la ciencia que había estado protagonizada de una forma muy exclusiva por algunos países, hoy está compartida y hay los grupos de investigación son de diferentes países y la ciencia no es necesario que lo diga, sino que tiene un crecimiento exponencial. Esto, y ustedes dirán, bueno, ¿dónde está la ciencia abierta? Llegaremos. ¿Qué estamos? Tenemos entonces un mundo que está en nuestras manos, tenemos un mundo que está cambiando. Entonces, bueno, pues ya cambiaremos, poco a poco cambiaremos. Hay dos personas que también les recomiendo la lectura de sus artículos o libros o pensamientos, les recomiendo. Uno es un físico que se hizo famoso con un libro sobre las revoluciones científicas, es Thomas Kuhn, que habla, y a veces nos ha quedado nuestro lenguaje, habla del paradigma, de los paradigmas científicos, y un autor más contemporáneo, Clayton Christensen, que habla de las innovaciones disruptivas. Y estas dos personas, cada una en su ámbito, y dicen, no, atención, es que estos cambios no son evolutivos, estos cambios no se producen de forma gradual, estos cambios son discontinuos. Los cambios que vivimos no siempre son evolutivos. A veces sí, es decir, durante mucho tiempo las cosas van cambiando poco a poco, pero de repente hay cambios que son disruptivos. Por esto en estos momentos estamos hablando de disrupción, estamos hablando de cambio de paradigma, porque de alguna forma se ha producido en el ámbito de la ciencia, o se está produciendo lo que sería el equivalente geológico, sería una falla. Dos terrenos, dos territorios, dos masas compactas de tierra que habían estado juntas, de repente se mueven y se desplazan. Y este desplazamiento, tampoco voy a entretenerme a comentárselo, a leer las diapositivas, pero ustedes lo pueden mirar. Este desplazamiento, si ustedes a la izquierda, al menos a mi izquierda, miran los conceptos de Thomas Kuhn y lo aplican a la comunicación científica, verán cómo se produce perfectamente, ¿no? Thomas Kuhn dice, el paradigma sería el marco mental, podríamos decir, en el cual se mueve una ciencia, en nuestro caso sería en el cual se mueve la comunicación científica. Este paradigma tiene defectos, tiene anomalías, es la palabra que usa. Estas anomalías existen en la comunicación científica y Kuhn dice, mientras no tenemos un recambio de paradigma,
las anomalías son tolerables. Pero en el momento que se empieza a generar un cambio de paradigma, un nuevo modelo, un nuevo marco mental, estas anomalías se agudizan, ¿no? Se empiezan a sentir como molestias. Y en este caso es cuando estamos sintiendo que el cambio se va a producir. Y esto es, yo creo, lo que está mostrando y que hemos terminado de mostrar en un momento lamentable como el actual de la crisis como la crisis generada por la pandemia. Estamos viendo que algunas anomalías de la comunicación científica ya no son tolerables porque estamos jugando con la salud y la vida de personas y el bienestar. No podemos permitirnos sistemas de publicación científica que tengan contenidos que pueden ayudar a salvar vidas, estén dentro de vallas protegidas por lo que llamamos suscripciones. No podemos permitirnos que los procesos de revisión sean tan lentos que un descubrimiento llegue más tarde a la sociedad de lo que hubiera llegado. No es mi intención analizar el impacto de la COVID en la comunicación científica, pero sí mostrar que es quizá un acelerador, un momento en el que se descubre que estamos en un momento de este tipo, de anomalías que ya no podemos tolerar, porque nos parece que es un momento de cambiar. Y este cambio es lo que se llama ciencia abierta. ¿Qué es la ciencia abierta? Perdonen. ¿Qué es la ciencia abierta? Pues la ciencia abierta no es que diga que la ciencia es distinta, porque al final la ciencia es un pequeño ciclo que consiste en plantearse una pregunta, hacer lo que llaman investigar, es decir, documentarse, hacer experimentos, transportar estos descubrimientos, crear algo, ¿no? Unos resultados que se comparten, y estos resultados que se comparten se leen, lo que produce nuevas preguntas. Este ciclo no cambia. Este ciclo no cambia. Y aquí lo pueden ver de otra forma, con otras palabras, es la parte verde. ¿Qué es lo que cambia? No está cambiando el ciclo de la investigación, no está cambiando la actitud científica, no está cambiando cómo se hace ciencia. Los primeros científicos de nuestra humanidad estuvieran estos en Latinoamérica, en el cono sur de América, o estuvieran en Mesopotamia, estuvieran en Grecia, las preguntas que se planteó un científico, las que se planteó Pitágoras, para decirlo así, no eran muy distintas de las que se plantea hoy un científico actual. Es un interrogante, es una búsqueda de soluciones, es compartir, etc. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es todo lo que está alrededor de este ciclo. Los instrumentos con los cuales estamos trabajando están cambiando y han cambiado de forma radical. Ahora estamos tan inmersos en este mundo, por ejemplo, hoy estamos dando una conferencia a distancia, que no nos acordamos que hace escasos 30 años que existe Internet, que las revistas electrónicas hace escasos 20 años que no existían, y que los sistemas que nos ayudan a gestionar la bibliografía, compartir las redes sociales, son cosas muy, muy nuevas. Y en este entorno, la idea ¿cuál es? Pues que este cambio de herramientas ha sido de tal magnitud que ha creado, o sea, no es un cambio accesorio, sino que es un cambio sustancial. Yo creo, no sabría decir si otras veces en la vida esto ha sido así, pero el cambio, yo creo, no se produce en el núcleo de la ciencia, sino en la periferia de la ciencia. Pero este cambio periférico es un cambio sustancial, porque hace esto que la ciencia pase o haya podido pasar a ser de una entidad casi individual a ser una entidad colectiva, hecha de forma transnacional, pensando, como luego veremos, en la reutilización de los datos científicos, etc. Aquí tienen ustedes, las pueden encontrar, se las pueden leer, las definiciones de ciencia abierta. Hay diversas. Insisto que no voy a comentarlas porque se las pueden leer y quizá digerir con más tiempo y utilidad. Fíjense que yo digo definiciones, descripciones, porque muchas de ellas yo creo que no son propiamente dicho una definición, sino están describiendo el proceso de la misma forma que yo estoy describiendo el proceso. Porque la ciencia abierta, más que un algo, es un proceso, es
Aquí algunas imágenes son mucho más claras quizá, ¿no?, que las mismas definiciones. La ciencia abierta es un conjunto de actividades. Las que hay aquí es el software libre, el acceso abierto, los datos FAIR. Pero puede verse la ciencia abierta como un concepto muy genérico, ¿no?, bajo el cual, un paraguas bajo el cual se están desarrollando actividades diversas, que en general tienen algunos elementos comunes que luego destacaré. Pero a mí me gusta pintarla así. La ciencia abierta en estos momentos es una lata que estamos abriendo y que no sabemos muy bien qué va a salir dentro. Tenemos, luego veremos, pero la confianza en que la ciencia, si la ciencia la hacemos más colaborativa de lo que ya es, la hacemos más abierta, es decir, que pueda todo el mundo acceder a ella, a utilizarla, y la hacemos más social, es decir, pensada, hecha con la sociedad y hecha para la sociedad. Con esta dinámica la ciencia será mejor. Y esto es lo que está en el fondo, no en la única motivación, pero sí en algunas motivaciones de por qué hoy se está impulsando la ciencia abierta. La ciencia abierta tiene, yo diría, dos grandes impulsos, el que he estado hablando y que voy a continuar, el que, digamos, vendría de la ciencia en sí mismo, de la ciencia y de los investigadores. De alguna forma, el lema este inglés lo pone aquí, ¿no? La ciencia trabaja mejor, es mejor cuando la ciencia, la investigación es abierta. Pero se considera hoy que la ciencia en forma abierta, tal como eso está, es más rápida, es para todos, es reutilizable, con lo cual esto tiene más posibilidades, es más fiable, etc. Pero yo quisiera comentarles que, al menos en el caso de Europa, que es el que conozco más, la ciencia tiene motivaciones también políticas y económicas. Estas a veces en países como España, no sé, en México no me voy a meter en berenjenales de hablar de un país que no conozco, pero en España puedo decirles que cuando se habla de motivaciones políticas la gente a veces, ¿no?, se echa para atrás y dice, uy, Satanás, ¿no?, porque nos da un poco de miedo. Pero la política, es evidente que la política es un término a veces desprestigiado, pero la política debería ser el arte de mejorar nuestras sociedades. Y desde este punto de vista, la Comisión Europea, yo creo que de forma acertada, está impulsando la ciencia abierta, porque lo que está diciendo es lo que les decía yo al principio de esta charla, y es que tenemos unos retos tan importantes, no solo para eliminar problemas que tenemos, sino incluso para mantener nuestro nivel de bienestar, nuestra riqueza, y esto no vamos a conseguirlo sacando más petróleo, haciendo los agujeros más grandes para sacar petróleo de más profundidad. Esto ya lo sabemos que es el petróleo. El cambio, la riqueza y el bienestar lo mantendremos y lo aumentaremos si somos capaces no de explotar mejor lo que ya sabemos que podemos explotar, no de pescar más peces de un mar que ya está exhausto, sino de innovar en este ámbito científico y en este sentido de tener recursos nuevos. En este contexto, insisto, y les pido disculpas si creen que voy muy acelerado, pero mi intención era hacerles un panorama y dejarles en esta presentación algunos instrumentos. En este contexto, no solo Europa como comunidad, como continente está impulsando la ciencia abierta, sino que pueden encontrar planes nacionales donde cada país lo que ha hecho es concretar estas intenciones en cada país. Tienen por aquí una referencia también de un artículo que está en abierto, que ustedes pueden consultar lo mismo y acceder a estos documentos. Y esto que, insisto, al menos en el caso europeo, tiene un planteamiento europeo de continente que tiene sus expresiones a nivel de cada país, está teniendo a nivel de universidades expresiones también aquí. Por ejemplo, la Asociación Europea de Universidades ha hecho un roadmap, una hoja de ruta para moverse hacia el acceso abierto. La LERU, que es una asociación de universidades europea, de algunas universidades muy importantes, la IERUN, que es otra asociación de universidades europeas, en este caso de universidades jóvenes, pero la Royal Society, o bien incluso la UNESCO y finalmente en este caso la CRUE española, son
todos entidades que lo que están haciendo es creando, impulsando, haciendo lo que están haciendo ustedes con este congreso. Es decir, es tomar este objetivo grande y decir, bueno, este objetivo grande que existe a nivel planetario, que existe también a nivel de país, existe también a nivel de tipo de entidad y existe también a nivel de un colectivo determinado. Con esto hago un salto porque me voy a pasar un momento, ahora es un momento para respirar ustedes y para respirar yo, y pasamos de este planteamiento tan global a un planteamiento concreto. ¿Qué pueden hacer las bibliotecas? Y perdón porque yo doy por hecho que una parte importante de ustedes, luego se lo preguntaré a Joel, pero una parte de ustedes trabajan o bien en bibliotecas o en conexión con bibliotecas, porque las bibliotecas han tomado un protagonismo importante en algunas acciones de ciencia abierta. Y les voy a hablar de las que estamos haciendo en el consorcio, no porque crea que son las más importantes, sino para que vean que podemos hacer bastantes cosas. Otra vez, aquí encontraríamos, como hemos dicho, con respecto a las asociaciones de universidades, en este caso una asociación de bibliotecas, que ha hecho su mapa, su guía, y ha dicho, bueno, tenemos 7 áreas clave donde podríamos estar actuando. He puesto en rojo las que yo creo que son las más importantes y relevantes. Estas serían, en principio, serían unas áreas comunes, no solo a todo el mundo que trabajara en ciencia abierta, pero el caso del LIBER las ha concretado. Y estas, concretadas otra vez por bibliotecas, aquí tenemos dibujos de una universidad española, de una cosa que hicimos en colaboración, terminan incidiendo en esta idea, y es que una idea que quizás es doble, es decir, por un lado la ciencia abierta necesita alguna gente que sea instigador de transformaciones y a veces ejecutor, pero también para las bibliotecas este movimiento de ciencia abierta es una gran oportunidad no solo de aumentar su visibilidad, sino de mostrarse. Y básicamente esto lo está haciendo, como luego lo concretaré en nuestro caso, pero si ustedes lo miraran, lo encontrarían en otras partes. Esto lo está haciendo una cosa que es difícil de traducir, al menos en mi español. Esto de la advocacy es difícil de traducir, pero básicamente le diríamos apostolado, de si no confundiéramos el término con un término muy religioso. Es decir, hacemos propaganda, ¿no?, de que esto es necesario y es bueno. La segunda, y aquí llegamos al título de su congreso, esto es lo que enlaza la ciencia abierta. Finalmente, lo que estamos haciendo es creando y manteniendo infraestructuras, es decir, repositorios. Luego veremos que no solo son repositorios de artículos, pero los objetos que hay en estos repositorios son objetos que no son visibles en la red si no están correctamente etiquetados. Y esto es lo que antes se llamaba catalogar y ahora se llama poner datos. Finalmente, pues contribuyendo a la creación de políticas de acceso abierto y acciones de formación. Esto es lo que están haciendo las bibliotecas hoy, cómo están reordenando sus actividades. En el caso de Cataluña, y solo para mostrarles que estas actuaciones pues tienen diferentes, como siempre, antecedentes, etcétera, comentarles que nosotros que tenemos un consorcio que centraliza, perdonen, la palabra no está bien, pero que un consorcio que lo hace es activar la cooperación. En algún momento, después de estar haciendo cosas muy parecidas, con Joel lo comentábamos, de lo que a veces han hecho ustedes, crear repositorios hace tiempo, pero hacer un catálogo colectivo, nos pareció que el movimiento de ciencia abierta iba a impactar a mucha gente y en este impacto era bueno que facilitáramos esta transición, este movimiento. Y esto es lo que hicimos y lo estamos haciendo con esta fórmula de 3+1. Es una fórmula que consiste en infraestructuras, que vamos a hablar de ello, pero desde mi punto de vista las infraestructuras por sí mismas, que a veces es lo más visible, es lo que es más fácil hablar, porque es lo que ocupa lugar, esto es tangible, pero estas infraestructuras no sirven
si no tienen una información estandarizada y si esto no se hace en cooperación. Nuestra fórmula ha sido avanzar en estos 3 temas, teniendo en cuenta que cualquier cosa en esta vida tiene un camino, y este camino, un camino que va en el tiempo, se tiene que empezar modestamente quizá, pero tienes que empezar y continuar, y este camino tiene que estar sazonado, digamos, el cansancio y los momentos débiles tienen que ser vencidos con tenacidad y con constancia. Nosotros, por ejemplo, ahora, insisto que no quiero presentarles aquí como si fueran grandes descubrimientos, pero yo decirles cuáles son el tipo de actividades que nos dedicamos. Pues, por ejemplo, hemos creado un portal de investigadores. No sabría decirles en México, pero en Latinoamérica hay varios portales en estos momentos que están en construcción o haciéndose. ¿Por qué? Porque un poco hay esta necesidad, este interés de mostrar en un solo sitio, ¿no?, la información sobre la investigación. Otra cosa que estamos haciendo nosotros, y también tampoco es para entrar en ello, pues es promover probablemente mañana Bianca va a hablar del acceso abierto, cómo podemos estar promoviendo que la comunicación científica esté en forma abierta. Esto lo hacemos, y luego hablaremos más, creando repositorios. Nosotros tenemos varios y insisto también que ustedes en Latinoamérica, y perdonen si no hablo con precisión, porque quizás es el caso mexicano, pero en todo caso en Latinoamérica tienen claramente repositorios o portales de revistas y de artículos y de preprints que son ejemplos claros también. Estos son los canales, y ahora lo que está quizá más nuevo es la gestión de los datos, de la información. En esta vida de cambio acelerado no terminamos de agotar, ¿no?, los movimientos para descubrir que hay cosas que son nuevas. Y esto es aquí voy a pararme un poco solo para mostrarles lo más último que estamos haciendo, y es intentar ayudar a que los datos de la investigación se publiquen de esto que llaman de manera fair. Nuestra visión parte del punto de vista de que algunos proyectos y algunos datos son complejos y tratan conjuntos muy grandes de datos. Yo creo que estos proyectos, o nosotros creemos, estos ya tienen más o menos solución, porque normalmente están constituidos o son experimentos grandes que tienen grandes infraestructuras que los tratan. Hay también algunos proyectos que tienen solución a nivel de disciplina, todo lo que, por ejemplo, la astrofísica, la genética, tiene mucha tradición de gestionar datos, con lo cual también tiene sus soluciones. Pero hay un ámbito muy, muy grande que es esta cola larga de color así amarillo, la mayoría de proyectos que tienen una especificidad, seguramente una complejidad y unas dimensiones menores, y que requieren que se les dé apoyos institucional para que los investigadores puedan guardar los datos de esta forma FAIR, que quiere decir findable, ¿no?, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Insisto en lo reutilizable porque finalmente es lo que se busca la ciencia abierta, que los datos que yo recojo con un gasto, digamos, de esfuerzos y de recursos en donde sea, en Barcelona, que es donde vivo, puedan ser utilizados de nuevo por una persona en Zacatecas, por ejemplo, para, sin necesidad de invertir estos recursos, pero aprovechando los datos, avanzar más en investigación. Y esto, finalmente, y otra vez insistiendo en una idea que insistiré ahora a partir de ahora un poco más, y esto no son solo infraestructuras. Una gestión de datos de la investigación no solo son el repositorio, que es lo que encontrarían aquí en esta columna a mano derecha, sino que una gestión correcta de datos de investigación consiste en tener un repositorio, cierto, pero en tener políticas, en tener DMPs, que son planes de gestión de datos, y en tener persona formada para poder constituir estos repositorios. Para finalizar este círculo pequeño rojo, comentarles que hablando de repositorios, no sé ahora, claro, porque el Congreso
aún empieza, no sé hasta qué punto van a hablar de repositorios de datos, pero esto es lo que estamos haciendo ahora y contamos en inaugurar en enero del año 2021 un repositorio federado de donde las diferentes universidades tengan posibilidad de organizarse a su manera, pero en todo caso compartiendo información. Y a esto voy a ir porque me interesa hablar de este segundo círculo en el orden. Hemos ido de lo global a lo local. Podríamos decir, bueno, como los problemas son grandes, lo que tenemos que hacer es hacer repositorios, pero yo aquí les diría, si valiéndome de esta autoridad que no creo que tenga de forma moral, pero que al menos para este momento de la historia me han conferido el hecho de estar conferenciando, platicando para ustedes, ¿no? Les diría, bueno, de acuerdo, pero atención, ¿no? Atención, no se puede hacer las cosas de cualquier manera, porque no estamos haciendo repositorios para hacerlos, sino que estamos trabajando en un ecosistema que está formado de muchos elementos, que es los que yo voy a intentar comentar con cierta profundidad. Voy a pasar de largo esta transparencia, pero justificar que lo haya puesto porque a veces en algunos documentos ustedes pueden encontrar que en el ámbito europeo se habla de l'EOSC, de la European Open Science Cloud, que sería un poco un nombre para esta infraestructura. Pero yo se lo contaré mejor aquí. ¿Cuál es este ecosistema colaborativo? Este ecosistema colaborativo, insisto, no son solo repositorios, es decir, no es una máquina con un software, sino que es un sistema que tiene diferentes agentes, en el que interviene mucha gente, intervienen archiveros, intervienen tecnólogos, intervienen la oficina de investigación, los vicerrectorados de investigación, los investigadores, la biblioteca. Es un sistema que tiene diferentes implicaciones a nivel territorial, porque vuelvo a decir que no conozco suficiente su realidad, pero, por ejemplo, en el caso catalán intentamos crear, o sea, tenemos la institución donde hay repositorios, pero tenemos esta pequeña región que es Cataluña, luego tendríamos España, luego estaría Europa. A veces esto no sería así, sino que habría repositorios que serían más disciplinares, como es el caso muy conocido de archive.org, ¿no? Y esto para terminar, pues, construyendo redes a nivel mundial o planetario. Pero es que además en estos momentos la investigación no tiene un solo output, no son solo los artículos, sino estamos hablando de artículos, estamos hablando de datos, estamos hablando de preprints, estamos hablando de material docente, de cuadernos de laboratorio, con diferentes instrumentos, y esto los compañeros de CIR lo conocen y ustedes también, con siglas distintas y con tres capas, que yo creo que son tres elementos, con tres Is, que yo creo que, aquí voy a hablar un momento, que creo que consisten en elementos fundamentales de este ecosistema para llegar a este resultado, para construir no repositorios, sino portales. Con portales porque gracias a la infraestructura, a la información y a la interoperabilidad vamos a construir instrumentos que nos permitan, como un portal, ¿no? Es entrar en un lugar y acceder a la información. Déjenme hacer algunos comentarios respecto a estos tres elementos. Comentarios breves, porque quizá mi plática está excediendo el tiempo. Primero, comentario, la infraestructura. Es lo más aparente, pero insisto, no es lo más importante. Permítanme, les confesaré que tengo una cierta edad, 63 años, y que trabajo con temas, siempre como bibliotecario, pero trabajo en temas informáticos o con temas informáticos en el año 74. O sea, son muchos años de estar al lado, ¿no? De trabajar con informática. Cambiar la máquina, y hemos pasado de tener ordenadores que valían fortunas a ordenadores muy potentes que son relativamente fáciles de adquirir, pero lo que es difícil no es tener un ordenador nuevo, sino conservar la información. Y la información es lo sustancial, con lo cual hoy tener infraestructura es importante, pero insisto que no es lo más importante. Es el trabajo que luego nos llevará trabajar esta información, hacerla interoperable y que sea una operación, que sea una infraestructura que funcione. Yo tengo que decirles que en esta vida
y en los medios que tenemos, ni España ni México somos potencias económicas que prioricemos la investigación, y perdonen otra vez que hable de su país, que conozco poco, pero España no lo es. Yo no sé si la Universidad de Harvard quizás se puede permitir el lujo de no cooperar, pero los países con pocos recursos tenemos que cooperar. Luego insistiré en esta idea, porque las infraestructuras, que es aquello que todos queremos tener en casa, no dejan de ser recursos escasos que tenemos que actualizar, y esto es mejor hacerlo de forma cooperativa. Luego la cooperación tendrá sus problemas, pero tiene claramente sus ventajas. El segundo elemento es la información, y quizá he avanzado algunos elementos, pero claro, ciertamente no hay información sin un sistema, es decir, no hay información sin un soporte, no hay un contenido de libro sin un libro impreso, y no hay un artículo en abierto si no está en un sistema informático. Cierto, se necesita un sustrato, pero que se necesite un sustrato no quiere decir que la parte importante sea el sustrato. Cuando hacemos un libro impreso el objetivo no es tener un objeto más o menos bonito de un cierto peso, volumen y una cierta prestaciones. Lo hacemos para poder leer el contenido de este libro. Cuando nosotros creamos un repositorio no lo hacemos para que tenga botones que podamos apretar con el cual se enciendan lucecitas. Digamos, para esto vamos a las ferias. Lo que tenemos es instrumentos y softwares para trabajar la información. Para decirlo de forma un poco gráfica, lo sustancial en los sistemas de la información no debería ser la parte de sistemas, sino la parte de información. Y esta parte es una parte que se determina por parte de la cantidad, de la calidad y de la normalización. Porque la normalización es la que nos permite la interoperabilidad. Nos permite que la información producida en un lugar sea vista en otro. De alguna manera, y perdonen porque quizá el ejemplo no sea el mejor, pero lo que estamos haciendo hoy es interoperar. Ustedes, cerca de las 900 personas que están haciendo esto, en 900 lugares distintos, con 900 instrumentos periféricos distintos, estamos compartiendo una cosa que es una charla, porque tenemos sistemas que interoperan entre nosotros. El mundo que vivimos tecnológicamente no es perfecto, pero lo permite. Y lo que estamos haciendo es creando un sistema en el que los datos que vamos a conservar en Cataluña puedan ser reutilizables en un repositorio por un investigador que esté en Zacatecas o esté donde esté, o podamos, quizá alguien está estudiando un tema científico y va a seleccionar y a harvestear los artículos que hablen de este tema y los va a crear en una base de datos, y esto se va a hacer a recoger datos de todo el mundo. Este es el ecosistema, un ecosistema formado, repito, de infraestructuras de información interoperable. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Todo esto son artículos, informes, etcétera. Sabemos cómo hacerlo, pero si todo está a punto, ¿por qué no pasa algo? ¿Por qué no hacemos un cambio? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y déjenme, con esto termino, si yo les he hablado de retos globales, les he hablado de cosas posibles que estamos haciendo en Cataluña, les he dado algunos elementos, es decir, ¿qué podríamos estar haciendo? Bueno, pues en estos momentos, y esto quizás sería un resumen que no podía haber hecho hace un par de años, y es que la ciencia abierta ha ganado esta guerra a nivel teórico, pero no a nivel práctico, es decir, a nivel de convencimiento, y quizá mañana Bianca les comente un poco lo mismo, pero todo el mundo decimos, es que la ciencia tiene que ser abierta, todo el mundo tiene que poder leer los artículos, pero insisto, esto no era así. Nos parece, siempre que hacemos un cambio, esto lo diría Kuhn, ¿no? Siempre que hacemos un cambio de paradigma nos parece que el mundo anterior era ilógico. No, es que durante mucho tiempo la idea del acceso abierto no era una idea generalizada, y hoy quizás sí, pero en cambio el mundo no es de acceso abierto. Creemos que la ciencia tiene que ser abierta, pero la ciencia aún no lo es, ¿no? Entonces, lo que dice un organismo europeo que se llama Open Science Platform, Public Platform,
dice, tenemos que intentar pasar a los compromisos prácticos de implementación. Es decir, que yo esté donde esté, en la universidad tal, en el centro de investigación cual, o sea, esté en la asociación de psicología, o sea, de México, de Argentina, tenemos que intentar encontrar en nuestro ámbito qué compromiso práctico de implementación podemos hacer para hacer avanzar la ciencia abierta. Yo, y esto sí que lo termina, yo mis guías de hacer algo serían estas. Podemos cooperar, porque cooperar es ciencia abierta, cooperar es cooperar para aprender, pero sobre todo, insisto, porque las infraestructuras que vamos a necesitar tienen que ser muy robustas. No voy a entrar en detalles, que en este congreso seguro que ustedes van a oír, pero un software libre que es el Open Journal System, que es muy bueno para hacer revistas científicas, está pasando de versión 2 a versión 3. El cambio de versión, cuando tienes una base instalada, no es tan fácil. Si tenemos organismos especializados, concentrados para hacer esto, podemos pasar con más facilidad. Pero también para tener más visibilidad, para que se nos vea, porque somos los escaparates, si son grandes, se ven mejor. ¿Qué podemos hacer? Abrir, donde estemos, lo que se pueda. En Europa se dice tan abierto como se pueda y tan cerrado como sea necesario, porque abrir es facilitar el acceso. Abrir es, yo no sé si, seguro que tiene inconvenientes, pero hay ventajas, porque abrir es equidad, nos permite, si ponemos las cosas en abierto, estamos incrementando el grado de equidad en el mundo, aceleramos la ciencia, disminuimos las barreras. Y finalmente, hacer esto que a veces quizá nos cuesta a los humanos hacer, que es hacer apostolado, es comunicar, porque el Open Science es socialización, la ciencia abierta es hecha, la idea es, tenemos que hacer ciencia porque es una solución para la humanidad, pero la tenemos que hacer con la sociedad y para la sociedad. No tenemos que investigar porque nos interesa lo que estamos investigando, sino que tenemos que investigar para que esta investigación retorne a la sociedad para mejorar su salud, su bienestar, su felicidad. Y estas son mis conclusiones de lo que podemos hacer. Con esto no quisiera haberles aburrido demasiado. Yo, si alguien de ustedes está durmiendo en su casa, seguramente yo no lo podré ver, pero espero no haberles aburrido demasiado. En todo caso, muchas gracias por su atención y en todo caso quedo a su disposición y aquí les doy mi dirección y mi dirección también de Twitter por si quieren contactarme. Con esto dejo de compartir, creo yo, la pantalla y quedo a disposición de las preguntas que puedan y quieran hacerme. Luis, muchísimas gracias por la explicación. A mí se me hizo amplia, clara y obviamente siempre con posibilidades de aprender. Muchísimas gracias. Yo creo que la tabla de cooperar, comunicar, abrir, es fundamental para nosotros en esta región. Creo yo que es importante. Obviamente hay preguntas. Para nada creo que nadie se haya aburrido. Yo creo que por el contrario. Entonces, voy a pasar algunas de ellas. Bueno, la primera sería de Salvador López Leal, que nos dice, ¿en qué medida crees que los científicos son reservados o desconfiados a los cambios tecnológicos y a la ciencia abierta? Bueno, yo diría que los científicos, como todos los humanos, somos seres vivos que reaccionamos a los estímulos del entorno, ¿no? Y no es necesario hablar de ciencia para decir que esto es lo famoso del palo en la zanahoria, es decir, al final hacemos lo que nos empujan a hacer. Un científico no es desconfiado con los cambios tecnológicos, porque al final un científico es una persona que está al día y cree en la ciencia, en el avance. Otra cosa es que un científico tiene como, bueno, está la ciencia que quiere hacer, pero luego está
el camino que a veces le muestra, otra vez no voy a hablar de México, pero el camino que le muestra el sistema de recompensas. Claro, estoy hablando de... Tuvimos ayer una mesa redonda sobre revistas en Cataluña con responsables y, claro, hoy estamos no estamos... Este es uno de los problemas que tiene planteada la ciencia abierta, es decir, no estamos recompensando la ciencia abierta. Saben ustedes que, en principio, digamos, si yo fuera bueno, no sé, déjenme hablar de mi hijo. Mi hijo hizo la tesis doctoral, la leyó hace relativamente poco. Claro, está súper convencido de la ciencia abierta, más que yo, porque es propio de su generación. Pero su mentor le dice, oye, no, tú tienes que, mejor que publiques en esta revista que no en otra, porque esto te va a dar. Entonces, esta es una de las tareas que yo no he mencionado, pero yo creo que son las tareas que quizá me perdonarán porque mi planteamiento, que es más bibliotecario, yo creo que nosotros a nivel de biblioteca, al mismo tiempo que tenemos una capacidad de hacer cosas, no la tenemos en este ámbito. Este es un ámbito político. Ahora tendríamos que ver de los que aquí están cuántos rectores, vicerrectores, etcétera, o responsables de financiación hay. Y aquí sí que tendríamos que estar pidiendo un cambio en las recompensas, los incentivos para la carrera investigadora, porque finalmente no vamos a hacer las cosas contra nuestro interés y si de publicar una revista de una forma o de otra no nos depende nuestra carrera profesional, pues lo vamos a hacer de una manera o de otra. Solo decir que en Europa, al menos, que es lo que yo conozco, están habiendo algunos cambios muy importantes en las organizaciones de financiación. Dicen, oye, yo sí te doy una beca, una ayuda para hacer tal cosa, esta cosa los resultados tienen que estar accesibles al público. Una cosa es que estén en un repositorio vía verde, en una revista vía dorada, lo que sea, pero tienen que ser abiertos. Muchas gracias, es cierto. Creo que el punto es similar en México, tenemos, o al menos en esta región también, la tarea de cambiar el modelo de recompensas. Creo que concordamos en eso, aquí estamos en la misma situación. Bueno, Junuen nos comenta que podemos equiparar la advocacy con ponte la camiseta. Probable. Así es. Sí. ¿No? Manos, en España se dice manos a la obra. Está bien, ponte la camiseta, manos a la obra, ¿no? También nos comenta Sara María del Patrocinio, dice pues que sí, estandarización es la clave, ¿no? No es inventar el hilo negro, sin embargo es tarea que no todos toman en cuenta. Sí. Esto, sí, tiene toda la razón. Claro, yo entiendo y supongo que hablando entre colegas, ¿no? Claro, es muy... Todo lo que son las máquinas... O sea, tener un ordenador nuevo, vamos a inaugurar un repositorio. Esto es en este mundo mediático, es una cosa que bueno, pues produce una noticia, etcétera. Pero el trabajo paciente de lluvia constante, ¿no? Que no es lluvia torrencial, pero que esto es un trabajo difícil. Pero tenemos que entender y explicar, nos tenemos que poner la camiseta para explicar que es muy importante la estandarización, ¿no? Tengo un compañero que decía al final, esto de los metadatos, ¿qué quiere decir? Quiere decir meter datos, ¿no? O sea, pongámonos la camiseta y metamos datos, ¿no? En forma estandarizada. Yo vuelvo a hacer exhibición de mi edad longeva, digamos, pero nosotros en bibliotecas tenemos el orgullo de que información que entró en el sistema en el año 1968 ha continuado existiendo en diferentes ordenadores, porque se hizo en un formato que se llamaba formato MAR, que era Machine Readable. O sea, se hizo en su momento para que las máquinas lo leyeran y ha ido pasando de ordenador a ordenador a ordenador. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos hemos quedado con información que se ha quedado dentro de la tablet o del PC y que no hemos podido migrar, ¿no? Esto es la interoperabilidad y la reutilización se basa en estándares, esto sin duda. Y es un reto, ¿no? Perfecto. Gracias. Comenta Katia Flores, pregunta.
¿Cómo acceder a las bases de datos, no? Hay limitaciones para la mayoría. Supongo que Katia se refiere a limitaciones económicas, ¿no? Tal. Este es un tema difícil de resolver. Yo creo que en el caso de bases de datos, concretamente, quizá está más lejos. En estos momentos, yo diría que la batalla de la ciencia abierta se está produciendo en el acceso abierto. El acceso abierto, básicamente, el acceso abierto a los artículos, pero claro, es un tipo de producto donde es muy difícil de entender que el acceso no sea abierto, porque finalmente está producido sin coste para las empresas por un investigador revisado, sin coste para las empresas por académicos, basado en comprobaciones por académicos. Claro, la base de datos a veces son productos que tienen ya como un segundo nivel de elaboración. Pero yo creo que tenemos que confiar otra vez en la estandarización y la interoperabilidad, porque los códigos abiertos están produciendo sistemas que son interoperables y que permiten crear bases de datos. Es lo que yo no soy especialista de esto, pero si hace algunos años era indispensable utilizar el Journal Citation o Citation, las bases de datos de DISI para ver quién citaba, en estos momentos hay iniciativas de software libre y que son de acceso libre para hacer esto. Es decir, en principio, yo creo que también vuelve a ser aquí puede ser la solución. Y el otro tema es un tema que es muy delicado, y no sé a lo largo de este congreso si ustedes lo hablan, pero que yo estoy convencido que a ustedes les preocupa, que es la sostenibilidad de lo común. La sostenibilidad de lo común es fundamental. Todos queremos salir a la calle que esté limpia, pero nadie quiere salir a limpiar la calle, ¿no? Por esto nos hemos inventado un sistema que se llama los barrenderos, que los pagamos a través de impuestos municipales. Todos queremos tener el DOAG, ¿no? Que nos diga qué revistas, ¿no? Un directorio de revistas de acceso abierto y ir a Internet. Pero claro, DOAG nos dice, es que yo para continuar viviendo tengo que recoger dinero. Esto es difícil. Yo creo que el siglo XXI, si me permiten una afirmación genérica, este mundo global que ya existe, pero en el que vivimos todos, vamos a tener que concienciarnos todos de que tenemos que sacar algo de nuestro bolsillo y ponerlo en el común. Y el común se llama atmósfera, se llama calentamiento global, se llama vacuna para el COVID, se llama repositorio, lo que sea. No está solucionado, pero lo tenemos que hacer. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es no tener vacuna para el COVID, es no hacer frente al cambio climático, es depender o tener que pagar a una empresa para acceder a los artículos. Como decía aquel, si ustedes consideran que la cultura es cara, no imagínense lo caro que es la incultura, ¿no? Sí. Wow, es muy, muy cierto, muy, muy cierto. Otra pregunta es de Salvador. ¿En qué medida? Ah, no, esta ya pasó. Si gustan, la que sigue. Muchas gracias. Nos pregunta Sara, si nos puedes compartir alguna recomendación para motivar a los investigadores. Yo creo que ese es algo en lo que todo el mundo es un reto a compartir en abierto. Bueno, yo creo que al final es mostrar, yo creo que quizá la mejor recomendación es basarse en la naturaleza humana, que somos sanamente envidiosos. Muestren a los investigadores una realidad de alguien que pueda, o sea, que lo que ustedes les dicen que puede pasar, ha pasado. Ha pasado en Argentina, ha pasado en España, ha pasado en Colombia, no lo sé. Es decir, que hay repositorios que están haciendo lo que ustedes dicen que es posible. Tener modelos es muy útil porque tú puedes aprender, pero es muy útil porque la desconfianza es lógica. Entonces, ustedes, ponerse la camiseta es de soñadores, ¿no? Es decir, ¿no? Nos ponen una camiseta y vamos a ir. Pero la gente a veces es desconfiada, dice, bueno, yo me voy a poner la camiseta y ¿qué voy a hacer? Salir a correr por la mañana, ¿a dónde voy a llegar? ¿No? Quizá desconfías, ¿no? Con lo cual, si enseñas algo que ya existe, ¿no? En este caso, pues quizá la gente se motive para hacerlo, porque ves que aquello es posible. Exacto, esa es una muy buena, ¿no?
Ahora sí. Pregunta Salvador, ¿es la ciencia abierta el futuro? Yo no voy a creerme, Joel, que seáis 900 personas, porque yo creo que solo estamos aquí los que preguntan. Ahora voy a hacer una respuesta de final de plática. La ciencia abierta es el presente. Es un presente emergente, es el futuro. La ciencia abierta no existe aún al 100%, pero la ciencia abierta esto es como, si me permiten la comparación, esto es como el coche eléctrico. El coche eléctrico es el presente. Mi coche no es eléctrico, pero es que yo soy el pasado. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de los descubrimientos se larvan y son opacos, son oscuros durante mucho tiempo. De repente emergen, ¿no? Emergen realidades. La ciencia abierta, yo creo, a nivel de este cambio mental de paradigma que les comentaba, es un hecho. Es decir, no va a tener retroceso. ¿Esto quiere decir que sepamos cómo llegaremos? No, pero yo creo que no hay retroceso. La ciencia y los gobernantes saben que hoy tenemos que hacer, insisto, la pandemia desgraciada esta, pues no es una muestra. La sociedad no puede permitirse el lujo, de no mejorar en ciencia porque le va la vida, y perdonen la expresión, es que nos va el bienestar y no podemos estar jugando con esto. Tenemos que conseguir que yo no sé, es que no lo sabemos, ¿quién va a conseguir un descubrimiento científico? Yo no lo sé, pero si están abiertos las posibilidades se multiplican y esto yo creo que es tal día veremos de dónde luego sacamos el motor económico para mantenerlo, pero yo les diría esto, es el presente. Vale la pena empujar. Sí, es real. Bien, bueno, nos pregunta Dago este tema, que cómo convencer a los investigadores, ¿no? Un poco me parece que ya comentó Luis, pero no sé si hay algo más que quieras complementar, Luis. No, yo si me permiten, en ciencia abierta, yo no me atrevería a decir que en muchas cosas las ciencias duras y las blandas, el otro día me decía que hay dos tipos de ciencia, la ciencia de la bata y la ciencia de la bota. El que está en un laboratorio y el que pisa el terreno. Yo no sé, las ciencias son muy distintas. Cuando hablamos no de acceso abierto de artículos, sino de datos, las disciplinas científicas se diversifican un montón. Y un montón es un montón. Quiero decir que los arqueólogos, por ejemplo, en estos momentos son científicos de datos, quizá más de lo que eran. Y los lingüistas, que no lo pensábamos, pero ponen los escritos de un autor dentro de una máquina y los codifican para saber. Quiere decir que se está produciendo yo no creo que haya un ámbito de este tipo. Lo que sí que es verdad es que hay dinámicas disciplinares. Mire, yo creo que los científicos más abiertos son los genetistas. ¿Por qué? Porque es que la genética actual no existe si no fuera una ciencia abierta. Esto se basa en un acuerdo ético de más o menos, yo no sé si el año 99 o del año 2000, que reunidos los genetistas llegaron a un código ético de abrir su investigación. Y los astrofísicos son gente que hace mucho tiempo que están compartiendo datos, los oceanógrafos, y son ciencias duras. ¿Por qué? Porque nadie a título personal tiene dinero para mandar un satélite a hacer investigación. Los satélites se mandan en consorcio, es decir, nos juntamos unos cuantos astrofísicos y mandamos un satélite. Como ya somos muchos para mandarlo, somos muchos los que utilizamos y esto es lo que ha creado un común. Quiero decir que no es forzosamente cierto que haya las ciencias, es un sistema de recompensas lo que produce que las personas y de agradecimientos, es como educamos a nuestros hijos, ¿no? Haciendo un sistema de castigos y de recompensas y así lo hacemos. Y yo creo que este es el tema que nos tiene que concienciar a todos a nivel más político, de sociedades científicas, de rectores y de autoridades, financiadores, de que hay soluciones mágicas, no hay, pero sí que hay caminos que puedes mostrar para que las cosas vayan en una dirección o en otra. Excelente, ¿no? Muchas gracias. Nos pregunta Alberto, ¿qué tan abierto puede ser un tema o qué tan cerrado tendría que ser?
Supongo, bueno, yo personalmente, además de bibliotecario, he estudiado filosofía, con lo cual nos gustan estas afirmaciones que son casi tautológicas, ¿no? Tan abierto como pueda ser y tal. Pero yo creo que, ahora lo estaba leyendo, al final, tener una buena guía teórica es muy práctico, aunque pueda parecer esto un oxímoron. Yo creo que la abertura tiene que ser siempre total, a no ser que interfiera en la seguridad o en la intimidad personal. Y aquí quizá supongo que otras personas, yo también, pueden añadir que cuando hayan intereses económicos, es decir, por ejemplo, que alguien tenga una financiación privada de un tema y que tenga un compromiso de que estos datos los dé. Pero quizá lo más sagrado sería la anonimización de los datos. Es decir, no podemos abrir la investigación para que finalmente de un estudio sociológico se termine sabiendo que yo pienso que pienso blanco, pienso negro, que voto naranja o azul o rojo. O sea, y aquí es donde ustedes saben que en el mundo que vivimos este es un tema que es algo delicado. Esto, la protección de los datos a nivel de la intimidad personal, de la dignidad de la persona, debería ser la frontera, creo yo. También insisto que también hay cosas económicas, pero hay muchos casos en los que, fíjense, perdonen, quizá me alargo en la respuesta, pero yo no sé en México, pero los actos de la lectura de tesis doctorales son actos públicos, lo han sido toda la vida han sido públicos, pero en el mundo físico, claro, era una abertura limitada, porque si se hacía una tesis doctoral interesantísima en Zacatecas, pues yo no iba a Zacatecas a leerla, a oírla, no podía. Pero de hecho era público. Entonces ahora decimos, ¿lo podemos hacer en streaming en YouTube? No, porque lo va a ver todo el mundo. No, y era público. ¿Qué problema hay? ¿No? Entonces yo creo que lo público tiene que pasar por delante. Entonces no es que las cosas primero tengas que pedir permiso para hacerlas públicas, sino que tienes que reclamar la excepción para hacerlas cerradas. Todo lo que publique en principio tendría que ser para todo el mundo. Y si tengo algún motivo lo tendría que justificar, razonar y evidentemente si fuera el caso yo convenzo a quien sea, pues no se hace encerrado. En principio en abierto, tan abierto como pueda ser. Wow, cierto. Pues, bueno, nos pregunta también Livia, ¿qué estrategias o cuál camino han implementado en su país para salvar los obstáculos que interpone la burocracia institucional, ¿no?, para organizar y gestionar la ciencia abierta? Yo nada más quisiera complementar esa pregunta también. Aquí nos cuesta a veces mucho trabajo dentro de la institución, sobre todo pensando en la interoperabilidad, cómo lograr que se comuniquen bien, haya buena comunicación entre áreas dentro de la misma institución, biblioteca, con el área editorial, con el área de investigación científica, para realmente lograr meter datos bajo el concepto de estandarizados. Este es un problema internacional que no tiene solución, digamos, fácil. Si esto fuera fácil, no habría guerras. Si esto fuera fácil, no habría hermanos peleados y nos hablaríamos con todos nuestros cuñados, y perdonen la expresión, pero siempre, y todos los vecinos de nuestro bloque nos caerían perfecto, pero finalmente no es así, es muy difícil. Esto es persuasión, esto es advocacy. Yo creo que la primera vez que, bueno, una de las ideas que me han ayudado fue un informe de OCLC de hace mucho tiempo que llevaba de título Starting a Conversation. Y venía a decir, le estoy hablando, no sé, ahora tengo apuntado por aquí, pero la fecha es de cierto tiempo, porque OCLC Research, que está magníficamente dirigida por Lon Carnemse, ha tenido siempre una visión. Y venía a decir un poco que estaban cambiando las cosas, que estas cosas iban a requerir la intervención de mucha gente distinta y que no hay otra solución que empezar una conversación. No hay más solución que hablar con él. Yo no sé, ustedes no lo sé, pero uno de los grandes enemigos de lo abierto son los responsables de protección de datos de las instituciones. Pues nos pueden caer tan mal como ustedes quieran, pero lo que tenemos que hacer es hablar con ellos, porque no los vamos a cambiar desde el desprecio, y perdonen que sea claro. Y perdonen que a veces
digamos, para hacer el mensaje comprensible, quizás soy un poco bruto, ¿no? Pero a mí la manera que tienen los informáticos de pensar no me termina de convencer, pero yo, haciéndome enemigo de los informáticos, no voy a conseguir tener un repositorio. Tengo que ver su punto de vista y ellos tienen que ver el mío. No hay solución humana, no hay solución a los problemas humanos sin empatía y sin compartir, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que están haciendo ustedes, los ejemplos de otra gente, yo creo que son muy útiles. El pasado es muy útil. Fíjense qué cosas existen y cómo han existido. Pues quizá por ¿no? mostrar. Yo tengo un jefe que es difícil de convencer y siempre le voy con una idea y me dice, bueno, ¿esto quién lo hace? ¿No? Entonces, si no lo hace nadie, dice, oye, a ver, quizá te crea, pero es poco probable que tengas, ¿no? Que seas tú el primero. O sea, es convencer a la gente, miren, aquella gente que admiramos, ¿qué está haciendo? Pues hace esto, ¿no? Y esto es insistir, crear el entorno. Ahora quizá es muy difícil porque no podemos ir a tomar un café con una persona y esto es muy difícil, ¿no? Pero es plantear el tema, crear el foro, tener paciencia, creo que lo he escrito, constancia y tenacidad. Constancia y tenacidad desde un planteamiento generoso. Quiero decir que no, un planteamiento generoso es que no podemos decir quítate tú que me pongo yo, porque esto es lo fácil. A veces decimos, es que tú tienes que cooperar conmigo, ¿no? Tú, Joel, tienes que cooperar conmigo. Bueno, oye, no sé, es que cooperar es hacerlo los dos. Pero desde ese planteamiento generoso, tenacidad y constancia, paciencia y estar convencido de que este es el camino. Wow, perfecto. Están pasando algunos de los comentarios de las personas que nos visitan. Gracias a todos quienes nos están viendo, pues desde Colombia, Chile, Perú, obviamente México, ¿no? Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Algo que vamos a hacer es que vamos a generar toda la lista de preguntas, las vamos a enviar por correo a Luis también para que no se quede ningún comunicado pues sin haber sido leído por nuestro genial ponente del día de hoy, ¿no? Bueno, entre los comentarios vamos a estar también, pues bueno, muchas gracias a todos quienes nos están comentando. Obviamente muchos comentarios son como repetitivos en el sentido de, pues que hay que fomentar, cambiar el modelo de la evaluación, como bien comentan, la parte de los premios, ¿no? Etcétera. Me parece que en general serían esos. Bueno, dentro de esto, pues un último, no sé si haya algo en particular, usted, Luis, que tanto tiempo han trabajado en redes, en colaboración. Nosotros, me parece que en esta región estamos tratando de apresurarnos y de abrirnos rápido a trabajar en redes, a tratar de compartir en software. No sé cuál pudiera ser una recomendación, cuál pudiera ser de los principales retos para poder trabajar en redes de bibliotecas o en redes colaborativas entre diferentes instituciones. Quizá haya dos que quizás son el mismo. Uno es querer ver el punto del otro, el punto de vista de los demás, porque acercarse a la cooperación en redes pensando que tienes la razón, a pesar de que es necesario a veces tener una visión que vaya más lejos, etcétera y tal, y yo les diría lo segundo quizás la generosidad, porque quiero decir que vuelvo a decir lo mismo, a veces decimos, yo siempre digo que si quieres colaborar con alguien y si yo quiero ir al cine con un amigo mío, no puedo imponer la película que voy a ver, el cine donde la veré y el día y la hora donde la que... Esto no es cooperar. Cooperar es compartir y compartir es construir conjuntamente. Con lo cual, estos elementos de empatía que les comento y de generosidad yo creo son importantes. Pero lo que pasa es que también yo creo que es importante un cierto grado de, al lado de esto, una cosa que parece una contradicción, un grado de obcecación.
decir, no podemos, o sea, la cooperación no es tanto da. Es decir, yo quiero cooperar con un amigo para ir a ver una película porque creo que la película nos enriquece, pero el objetivo es ir a ver una película. Puedo cambiar el día, puedo cambiar el cine, pero yo no puedo, pero el objetivo es ir a ver una película. No puedo perder el objetivo de vista. Quiero decir que si yo no puedo ir, en vez de ir al cine, pues no puedo ir a ver, no sé qué decirles, a montar a caballo. Es que es otra cosa. Yo quiero ver la película. Con lo cual, algunas cosas de objetivos a largo plazo sí que tienen que saberse. En nuestro caso, yo creo la ventaja de estar en un entorno muy cooperativo es que los objetivos se están marcando. Ahora preguntaban, ¿qué objetivo tenemos que tener a largo plazo? Poner las cosas en abierto. ¿Qué cosas? El máximo cosas posible, ¿no? Luego podemos discutir si estas cosas las ponemos en abierto, si primero ponemos las suyas, Joel, o primero ponemos las mías, ¿no? Podemos discutir el orden, podemos discutir el tal, pero el objetivo es el test que nos dice si conseguimos o no hacer lo que sea. Es decir, no perder el norte, tener un objetivo claro, pero ser generosos y empáticos en el día a día. Perfecto. Pues siendo así, entonces, mil gracias por la generosidad de compartir su conocimiento el día de hoy. Para nosotros, de verdad, es muy gratificante aprender en poquitos minutos tanto. Muchísimas gracias, Luis, por esta participación, por la información, por mostrarnos este ejemplo de generosidad. Con mucho gusto vamos a hacer llegar los demás comentarios. Hay diferentes puntos donde nos ven en las redes, entonces quienes nos envían comentarios desde el Face, desde YouTube, desde los otros sitios. Recuerden que todo el material va a seguir disponible, las conferencias están disponibles. Y que vamos a enviar los comentarios que sigan llegando a Luis Anglada para que él los pueda ver y todo se quede, nadie se quede sin poder interactuar. Pues sin más por el momento, yo agradezco muchísimo, Luis, este tiempo y esta sesión que nos hiciste el favor de compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No pierdo de vista, no dejo de apuntarme la invitación a Zacatecas que doy por hecha y que yo no voy a pedir que se realice a la que se pueda. Muchas gracias. Seguramente vamos a hacer el máximo esfuerzo. Esperemos que pronto acabe esta situación horrible y podamos volver a ese momento de platicar en vivo. Pero en cuanto eso sea factible, cuenta por favor con que vas a tener una cordial invitación a visitar la hermosa ciudad de Zacatecas, a probar comida mexicana y obviamente un tequila, que México sin tequila no sería igual de emocionante. Así que serás bienvenido por todos nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y que tengan buen congreso. Voy a intentar seguirlo en lo que pueda. Gracias nuevamente y un gran abrazo a la distancia.